decirte que te amo, mi Jesús. Tú eres mi tesoro. Quiero mirarte a los ojos, decirte que tú eres tan hermoso, decirte que te amo, mi Jesús. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro, Jesús. Nada en este mundo que se compare a ti. Genial, genial. High schoolers, Next Gen, los queremos un montón. ¿Quién quiere a Elma y Esaú? ¿Alguien aquí que los quiere? Los queremos un montón. ¿Cómo estamos, familia? ¿Todo bien? Estoy contento de estar acá. Si me ven un poco de ojeras, por favor ignórenlas. Creo que mi hijo tiene ahora 10 días que nació, entonces estamos muy contentos, muy bendecidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, nació sin ninguna complicación y estamos muy, muy contentos. El ser padre y madre es, yo creo que una de las bendiciones más grandes de este mundo. Entonces estoy súper agradecido. Y una cosita que les voy a pedir, por favor. Mira, voy a predicar este mensaje en español y en inglés, porque tuvimos un problema con traducción y de hecho yo prefería hacer de esta manera. And so I'm going to teach today in English and Spanish. Is there anybody in here that doesn't speak Spanish? I know. Yes, sir, my man. This is for you and a few other people. So, ¿cuántos saben que hemos estado en Hechos 2? How many of you guys know that we've been teaching in Acts 2? ¿Cuántos saben que fue el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó sobre el alto aposento? It was the day of Pentecost when the Holy Spirit was poured out on the upper room. Muchos teólogos creen y de hecho describen ese momento como la Torre de Babel en reversa. A lot of theologians and teachers consider Pentecost to be the reverse Tower of Babel. ¿Saben lo que significa eso? No sé si ustedes se acuerdan, pero en la Biblia existió un momento donde los humanos se juntaron, todos hablaban el mismo lenguaje y empezaron a construir una torre. Querían llegar al cielo. Querían ser como Dios. There was a moment in scriptures where there was a group of people, all who spoke the same language. And they got together and they said, let's build a tower tall enough to reach the skies, and then we will be like God. And in that moment, en ese momento, Dios confunde sus idiomas, se frustran porque no se entienden, están tratando de pasar ladrillos o yo qué sé con qué construyeron, y se dispersan a través de todo el mundo. In that time, God comes down and confuses their languages. They get frustrated because they don't know what to do. They can't understand anymore. They don't know how to get the materials from one place to another, and so they are spread out throughout the whole world. And so why is Pentecost? ¿Por qué Pentecostés es la reversa de la Torre de Babel? Porque en ese momento, en Hechos 2, habían judíos de muchas partes del mundo que se reunían a celebrar Pentecostés, que era cuando Dios salvó al pueblo de Israel en Egipto. ¿Quién recuerda esa historia? It was when God saved the Israelites from the angel of death. That was considered Pentecost for the Israelites. And so there was Jews from all parts of the world that would come together, and they would speak different languages, and they would come to this place to celebrate Pentecost.
And so that's what we're reading in Acts 2. Eso es lo que estamos leyendo en Hechos 2. Y la reversa de la Torre de Babel existe porque en ese momento, si se acuerdan, el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo como llamas de fuego y empiezan a hablar diferentes lenguajes. And in the same way, when the Spirit of God gets poured out over those people, there's tongues of fire on top of their heads and they begin to speak different languages. Como dijo Gabriel cuando predicó, no eran lenguas del Espíritu, eran lenguas específicas a un lenguaje. Y de hecho, tanto así que si vamos a Hechos 2, versículo 12 dice, desconcentrados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y miren, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. What was happening here is that it said, what does this mean? Some, however, made fun of them and said they've had too much wine. Pero ¿por qué digo que es la reversa de Torre Babel? Porque lo que causó confusión en un momento, ahora trae unidad cuando se derrama el Espíritu Santo. Y hemos estado hablando en esta serie que el propósito del Espíritu Santo, ¿qué es? Dar testimonio de que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es otro propósito del Espíritu Santo? La unidad. Porque lo que pasó en un momento en la Torre de Babel, en este momento el Espíritu Santo se derrama sobre su pueblo para unirnos. Por eso, and what had happened was that in a moment where through chaos and disturbance, people were spread out and disunified. In that very moment when the Spirit of God fell down, there was unity amongst the people of God. Let me say this. It is impossible to be united without the Holy Spirit. There could be uniformity, but not real unity. Es imposible ser unidos como el cuerpo de Cristo sin el Espíritu Santo. Puede haber uniformidad, pero no unidad. ¿Entiende la diferencia? Por eso existimos en un tiempo donde tristemente hay tantas iglesias, hay tantas denominaciones, hay tantas cosas que pasan que dicen, no, ellos y esto no pasa, y esto sí, y esto lo otro. Y es una división que existe en el cuerpo de Cristo. Porque no hemos entendido que, y muy triste, es que muchas de esas denominaciones no creen en el mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo van a estar unidos al cuerpo de Cristo? Entonces digo esto porque es muy importante, iglesia, que nosotros seamos llenados consistentemente. It is important that we are consistently filled with the Spirit of God because that is the only way that we can remain united. Es importante que seamos consistentemente llenos del Espíritu Santo para mantenernos unidos. Porque con el Espíritu Santo, cuando me ofenden, puedo perdonar. Because when I'm filled with the Spirit of God, when I'm offended, I can forgive. When I'm filled with the Spirit of God, when I'm insulted, I can bless. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, cuando me insultan, puedo bendecir. Es importante entender esto, que el Espíritu Santo no solo existe para las obras y los milagros, sino para la unidad dentro del cuerpo de Cristo. It is important that you know that
The Holy Spirit doesn't just exist for works and miracles, but for unity of the church. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, no porque quiero ser un mejor pastor, un mejor conferencista o un podcast. Quiero ser lleno del Espíritu Santo porque quiero ser su novia. Quiero ser parte de su novia, quiero ser puro. Y cuando Él mire hacia nosotros, nos encuentre agradables. I want to be filled with the Holy Spirit so that when He looks down on His bride, God finds us pleasing and honoring to Him. Bueno, vamos a transicionar un poquito. Quiero decir otra cosa. No, voy a decir otra cosa. I'm going to say one last thing. El bautismo en el Espíritu Santo es una resurrección. Y muchos de nosotros queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo sin primero morir. The baptism in the Holy Spirit is a resurrection, but you can't. Something that's not dead cannot be resurrected. And so you first must die to yourself. You must die to your ego. You must die to your desires. You must die to your wants, to your needs. And you know what? I wasn't going to do this, but I bless and honor my wife publicly because not a lot of people know, but she's chosen to die and still does every day. When it means saying no to family, when it means saying no to the things that she loves the most, when it means saying no to the things that she's always known and loved, in being in a foreign land, in a foreign language, with a foreign language, in a foreign church. Not to say that she doesn't love you guys, but she's chosen to say no to herself. She's chosen to say no to her desires and to say yes to Jesus. And that is a death that she has chosen you. And so I bless you and I honor you because you're an example of what it looks like to follow Jesus. Okay. Empezamos Hechos 2. We started Acts 2 y Gabriel hizo un trabajo increíble y luego mi papá le siguió y los dos han hecho un trabajo increíble. We started Acts 2 and Gabriel and my dad have done an incredible job. And I thought that I was going to finish today. Y yo pensé que íbamos a terminar capítulo 2, pero no creo. Entonces, no sé, yo creo que vamos a estar en Hechos unos 2 años. ¿Alguien les molesta eso? No. Ok, genial. Bueno, vamos a leer y vamos a recapitular un poquito, ¿ok? ¿Quién se acuerda que en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo? Y luego habían varios que dijeron, ¿qué les pasa a estos tipos? Están borrachos. Y luego en ese momento Pedro toma un paso para adelante y empieza a predicar. ¿Se acuerdan? Entonces voy a leer desde el versículo 29, porque quiero repasar ese mensaje que Pedro predica. So what happened is that the people were filled with the Holy Spirit. They were made fun of because they said, these people are drunk. And so then Peter takes a step forward and starts to preach the gospel. And that's where we're going to pick up. And so Hechos 29. Hechos 2:29 dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quienes murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y
y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes, como habíamos cantado. Fue así como previo lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección de Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la mente, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Si en algún punto necesitas predicar algo, predica ese versículo. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto que todo Israel estaba bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese fue el mensaje de Pedro hacia todos los que estaban ahí. ¿Y qué dice el versículo 37? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. En otras versiones dicen cortados del corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Lo voy a leer en inglés. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried in his tomb and is here to this day. But he was a prophet and knew that God had promised him an oath that he would place one of his descendants on his throne. Seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of dead, nor his body see decay. God had raised this Jesus to life, and we are all witnesses of it. Exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promise of the Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. For David did not ascend to heaven, and yet he said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. When people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers and sisters, what shall we do? Hermanos, ¿qué debemos de hacer? La reacción de la multitud también nos ayuda a poner en perspectiva los eventos de ese día de Pentecostés. El ejercicio, escuchen, el ejercicio del don de lenguas, o sea, lo que había sucedido, que mucha gente estaba hablando en diferentes lenguas, no produjo nada en los oyentes excepto que asombro y burla. ¡Ah! Están hablando mi lenguaje. No, están borrachos. No fue hasta que se predicó el evangelio que vino la convicción del Espíritu Santo. Esta era la obra que Dios realmente quería llevar a cabo. The response of the crowd also helps us to put the events of this day of Pentecost into perspective. The exercise of the gift of tongues produced nothing in the listeners except for astonishment and mocking.
No, those people are drunk. It wasn't until the gospel was preached that conviction from the Holy Spirit came. That was the work that God really wanted to accomplish. No hay nada ni nada menos que tengamos que hacer que predicar la palabra. There's nothing more and nothing less that we need to do than to preach the word of God. Dice aquí que traspasaron en el corazón. Esta es una buena manera de describir la convicción del Espíritu Santo. Ahora sabían que eran responsables de la muerte de Jesús, igual que cada uno de nosotros, y que debían hacer algo en respuesta a esa responsabilidad. Cut to the heart. This was a good way of describing the conviction of the Holy Spirit. They now knew that they were responsible for the death of Jesus, as each one of us are. And they had to do something in response to that. Pedro, ¿quién recuerda a Pedro? Cortado de corazón. Pedro tenía experiencia previa con cortar. ¿Quién se acuerda? Cuando Jesús fue arrestado, Pedro le cortó la oreja derecha a uno de los hombres que vinieron a arrestarlo en Juan 18. ¿Se acuerdan? Todo esto fue un desastre vergonzoso que Jesús tuvo que arreglar. Eso muestra a Pedro en la carne haciendo lo mejor que podía con una espada literal en poder humano. Peter had some previous experiences with cutting. When Jesus was arrested, Peter cut the right ear off of one of the men that came to arrest Jesus. That's in John 18. All this was an embarrassing mess that Jesus had to clean up that showed Peter in the flesh doing the best he could do with a literal sword in his own power. Pero pongan atención, Pedro le hace de tres mosqueteros. Cuando Jesús resucitado transforma la vida de Pedro y cuando el Espíritu Santo vino sobre él hizo un corte mucho más efectivo. Cortó los corazones de todos los que estaban escuchando. Eso es poder. When the resurrected Jesus changed Peter's life, and when the power of the Holy Spirit had come upon him, he did something much more effective than cutting ears. He started cutting hearts. This is what Peter could do in the power of the Spirit, doing God's best with the sword of the Spirit and God's word. Si te sientes sin poder cuando las tinieblas vengan, si te sientes abrumado, si te sientes vencido, te animo a que levantes la palabra de Dios y que empieces a predicarle al diablo maldito. Jesús ha resucitado, está a la diestra. Yo soy lleno del Espíritu Santo que te ha vencido a ti, muerte. ¿Qué tienes para decir? Hasta el día de hoy, el diablo no ha podido responder esa pregunta. To this day, the enemy has not been able to answer when I say, Jesus conquered death. He is seated at the right hand of the Father, and now he lives in me, and I am alive because of his love for me. What do you have to say to that? ¿Me están escuchando? No es algo que solo el predicador lo dice. Ustedes son llenos del Espíritu Santo. Ustedes tienen la palabra de Dios. Por eso les animo a que compren una Biblia de papel. Porque algunas veces, y me pasa a mí, quiero abrir mi app en mi teléfono y termino en Instagram. Hechos 2, 38 al 41.
Acts 2:38-41. Pedro contestó, cada uno de ustedes, cuando les dijeron, ¿qué debemos de hacer? When they asked, what must I do? Peter answered, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, los que están creyendo por salvación en sus hijos. Es una promesa, no es una buena idea, es una promesa para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Juan 3:16, por tanto Dios amó al mundo. Son todos. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaban con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Peter replied when they said, what must we do? He said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all of those who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words he warned them and he pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to the number that day. 3,000 fueron añadidos. Arrepiéntanse y bauticen cada uno de ustedes. Respondió la pregunta, ¿qué haremos? Pedro les dio algo que hacer. Eso significa que debemos hacer algo para ser salvos. Debemos hacer algo para seguir a Jesús. No sucede simplemente por sí solo. Pedro no dijo, no hay nada que pueda hacer. Pedro no dijo, no hay nada que pueden hacer. Si Dios los salva, son salvos. Si Dios no los salva, nunca serán salvos. Aunque es cierto que Dios es el único que puede salvar, pero las personas deben recibir la salvación, ¿cómo? Por medio de arrepentimiento y la fe, y una fe que lleva a la acción como el bautismo. Hay aquí, quiero corregir un poco la teología que algunas veces se enseña, que Dios te salva y tú puedes vivir como se te pega la gana y al final del día Dios tiene mucha misericordia. Es cierto, pero hay que pensar de una manera muy práctica. Si Dios le dice al discípulo, deja tu red y sígueme, ¿qué pasa? Que ese discípulo le diga, genial, bueno, ya cuando mueras en la cruz me avisas, voy a seguir pescando. ¿Pasó eso? Pasó con el dirigente. A lo que voy es que la salvación no la podemos ganar, ni podemos trabajar para merecerla. Pero no significa que no hay una respuesta al llamado. Si para alguno de ustedes eso es nuevas noticias, le pido perdón por el tipo de doctrina que antes habían escuchado. There is a response to salvation. We are saved by grace, but whenever there is a call, there needs to be a response.
I can't expect for the Lord to call me and for me not to follow him and for me to believe that I'm close to Jesus. Now there's a difference. We don't come close to Jesus through religious acts. We only come close to Jesus because he first came close to us. And the only thing we can do is embrace him. Lo primero que Pedro les dijo es que arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Arrepentirse, como había dicho mi papá, no significa solo sentirse tristeza, sino cambiar la mente o dirección. Antes habían pensado de cierta manera acerca de Jesús, considerándolo digno de crucifixión. Ahora deberían cambiar su manera de pensar, reconociéndolo a Jesús como Señor y Mesías. ¿Ustedes entienden por qué Pedro les está diciendo que se arrepientan? Porque algunas veces leemos las escrituras y yo me pongo en el lugar, no, es que yo, híjole, me metí al internet y vi eso y por eso me tengo que arrepentir. O mentí. En el contexto de la Biblia les estaba diciendo a esta gente, ustedes que crucificaron, que dijeron crucifíquenlo, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Arrepiéntanse. Es a la persona que pensaban que era digna de la crucifixión, ahora deben decir, Él es Jesús y Mesías. Perdóname, estaba equivocado. Eso es arrepentimiento. Es un cambio en tu mente. That is repentance. The people that were there were the same people that were calling for the crucifixion of Jesus. And so Peter is saying, you need to change your mind. Why? Because he is Lord and Messiah, and you need to believe that before you follow him. Eso es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento suena duro en la boca de muchos predicadores. ¿Quién ha estado en un mensaje donde te sientes lo peor de lo peor? Yo. Pero un aspecto esencial del evangelio es el arrepentimiento. Con razón se ha llamado el arrepentimiento la primera palabra del evangelio. Cuando Jesús el Bautista predicaba y decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado en Mateo 3, cuando Jesús comenzó a predicar dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado en Mateo 4, y cuando Pedro empezó a predicar, ¿qué dijo? Arrepiéntanse. El arrepentimiento nunca debe verse como algo que hemos hecho antes de venir a Dios. Me arrepiento antes de llegar a Dios. El arrepentimiento describe lo que es venir a Dios. ¿Me entienden? No me arrepiento para llegar a Dios. El voltearme hacia Dios es un arrepentimiento. Mira. Si acá es mi pecado, mi peor pecado, y acá es cuando ustedes ven a no sé quién, a Cash Luna, y dice, yo tengo que ser como Cash Luna, y tú estás acá. ¿Sabes qué es arrepentimiento? No es estar acá. Arrepentimiento es esto. Ibas hacia acá. Puedes estar en el mismo lugar. Puedes estar atorado en las mismas cosas. Puedes estar sintiendo la vergüenza y las consecuencias de tu pecado. Pero arrepentirse no es ser perfecto. Es mirar hacia Dios y decir, yo quiero ser... Cash Luna ya no está ahí. Quitémoslos a Cash Luna. Mirar hacia Dios y decir, Jesús, quiero ser más como tú. ¿Y sabes qué? Si te caes y das 3 pasos para atrás y sigues mirando a Jesús,
Eso sigue siendo arrepentimiento. Porque la idea no es ser perfecto, es ser mantenernos nuestra mirada fijados en Jesús. Pero ojo, es imposible mirar hacia acá y seguir caminando hacia acá. Tarde o temprano vas a empezar a moverte un poco más cerca a la imagen de Jesús. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llegar a estar en un estado perfecto. Es un cambio de mentalidad. Pensaba que Jesús era un falso profeta y lo crucificamos. Y ahora sé que es Señor, Mesías y Cristo y está sentado a la diestra. Y Jesús es glorificado a través de nuestro arrepentimiento. I'm going to have to give you my notes. Bautícense, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué debemos hacer? Bautícense, que por cierto, si hay alguien aquí que quiere ser bautizado, vamos a tener en el info desk para que se anoten su nombre. Y ahorita voy a explicar un poco de qué significa el bautismo. Bautícense en el nombre, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Esto fue lo segundo que Pedro les dijo que debían de hacer para ellos ser bautizados en el nombre de Jesús. Y voy a hablar un poquito sobre el significado del bautismo. ¿Están bien? Lo que significaba el bautismo antes de Hechos 2, porque cuando nosotros escuchamos el bautismo, ya sabemos, en la iglesia hacen esto, lo otro, pero si nos ponemos en la posición de estas personas, que es el contexto de la Escritura, cuando Pedro dijo, bautícense, ¿qué es lo que oían ellos? Esto es lo que tú debes de hacer cuando lees la Biblia. Cuando Pedro dice bautícense, no es escuchar la palabra a través de lo que tú entiendes. Es tratar de escucharla y entenderla a través de las personas que estaban ahí. ¿Me entienden? Antes de Hechos 2 había una práctica que se llamaba mikve, que en el tiempo de Jesús y los apóstoles, los judíos ya estaban familiarizados con la inmersión, que era una ritual llamada mikve. Se usaba para limpieza ceremonial, que dice en la ley de Levíticos. Era requerida después de impurezas corporales o preparación para el templo. Era una inmersión autoadministrada, no te estaban bautizando. Esto no se trataba de conversión ni de arrepentimiento, sino de pureza ritual. ¿Están entendiendo? Había otro tipo de bautismo en esos tiempos que era la conversión de gentiles al judío. Cuando un gentil que no era judío quería convertirse en judío, que era el pueblo de Dios, que era la forma antes como las personas decían, yo quiero ser pueblo de Dios, eran bautizados. Y esto sí está un poco más fuerte. A ver quién quiere hacer esto. Para empezar tienes que ser circuncidado si eres hombre. Número 2, tienes que ser inmersido en agua, como el bautismo. Y número 3, tienes que ofrecer una ofrenda al templo. Eso es como los gentiles se convertían en judíos. En esencia, el gentil es tratado como si comenzara una nueva vida después del bautismo, ¿me entienden? Porque los judíos los circuncidaban cuando eran chicos y el ser sumergido será morías a tus rituales paganos y salías como una persona del pueblo de Dios. Pero, ¿quién entiende que Pedro le está hablando a los judíos en este tiempo? Entonces, ¿por qué es que por qué Pedro diciendo deben ser arrepiéntanse y sean bautizados?
¿Por qué es algo tan radical? Pedro no le está hablando a judíos, no a gentiles. Este es el impacto. Los judíos creían que ya eran el pueblo del pacto de Dios. No necesitaban convertirse. El bautismo era para los de afuera, para los gentiles. Entonces, cuando Pedro les dice que se bauticen, en esencia les está diciendo, deben acercarse a Dios de la misma manera que un gentil. Ahora entienden por qué es un poco fuerte que está diciendo esto. El impacto teólogo es esto. Implicaba una necesidad espiritual que los judíos devotos, gente que se consideraba el pueblo de Dios, número 1, no estaban limpios. Número 2, necesitaban arrepentimiento. Y número 3, necesitaban un nuevo comienzo. Necesitaban ser limpios, necesitaban un cambio de mente y necesitaban un nuevo comienzo. Era humillante dejar al lado su estatus religioso e identificarse como un judío con alguien que necesitaba perdón. Y número 3, el bautismo los alineaba públicamente con Jesús. Esto también se conecta al Juan del Bautista cuando Juan en Marcos predicaba bautismo de arrepentimiento, no a los gentiles, pero a los judíos. Pedro continúa y cumple este mensaje en Hechos 2, pero ahora escuchen, esto es directamente ligado a Jesús como Mesías y incluye el don del Espíritu Santo. Los judíos que se sometían al bautismo aceptaban la postura de un extranjero necesitando gracia. Por eso Hechos 2 dice que fueron cortados de corazón. No solo es una palabra que Pedro dijo. Dijo, yo era judío, yo soy judío. Y yo crucifiqué a Jesús, el Mesías que venimos esperando. Claramente la ley no es suficiente. Claramente mi estatus religioso no es suficiente. Claramente mi ethnicity, no sé cómo se dice, etnia no es suficiente. Yo como judío, tú tal vez como persona que has pasado toda tu vida en la iglesia o no, estás en la misma posición necesitando de la gracia, el perdón y el arrepentimiento de Jesús. Y ahí es cuando estuvieron escuchando a Pedro y dijeron, ¿qué debo de hacer, Dios mío? Y familia, vamos a terminar con esto. Si me pueden ayudar con el piano. En Pascua vamos a tener bautismos. Pero no se trata solo de un rito religioso. Se trata de un arrepentimiento, un cambio de mente. ¿Y sabes qué? Eso ni siquiera se trata de tu pecado. Se trata aquí de personas que tal vez sí, que están en pecado o tal vez piensan como los judíos que han hecho todo correcto por la ley. Pero al final del día todavía existen esos ídolos en tu mundo, que es tu trabajo, tu seguridad en tus fuerzas, que es tu estatus migratorio, que tú dices que recibiste la paz de Jesús, pero no puedes dormir hasta que te hagan ciudadano. Y no estoy menospreciando las situaciones o los problemas. Lo único que les estoy pidiendo es que cuando existe un arrepentimiento, eso transforma tu vida. Yo me rehúso a pastorear una iglesia donde no haya transformación
Porque yo como su pastor no los estoy exhortando a lo que la palabra dice. Mira, les voy a ser muy sincero. Al estar preparando este mensaje, ¿sabes qué? Yo creo que yo me voy a bautizar. ¿En serio? ¿Por qué los judíos que siguieron la ley perfecta no eran exentos? Y yo sí, porque soy pastor. Cuando Pedro predica y dice: al que está sentado a la diestra del Padre, ustedes lo crucificaron. Y sabes, lo más interesante de la Biblia es que no hay nada que podamos hacer nosotros para detener el plan de Dios. El arrepentimiento no era por crucificarlo, porque iba a ser crucificado, porque tenía que morir y resucitar por mi pecado. El arrepentimiento era por la incredulidad de mi mente. Me arrepiento, Dios, que sigo viniendo a la iglesia. Y sigo confiando más en mi dinero que en ti, Jesús. Yo me arrepiento, Dios, por haber recibido tu perdón y por no perdonar a las personas que me han ofendido. Y eso es el Espíritu Santo, porque todo lo que Dios te está pidiendo en este momento, el perdón hacia otros. Aquí hay gente que se tiene que perdonar a sí misma. Vives con un odio hacia ti mismo. Y Dios dice: te perdoné. ¿Por qué no te perdonas a ti mismo? El vivir una vida no dictada por tus finanzas o por tu carrera. El que quiere construir un imperio y dice: it's my life. Arrepiéntete. Dijo Pedro: arrepiéntete y sé bautizado. ¿Sabes qué significa el bautismo? Como habíamos hablado, es la muerte a ti mismo. Es ser: yo ya no quiero ser el Dios de mi propia vida. Entonces me bautizo, yo en un acto público muero a Marco y te doy control de mi vida, Jesús. ¿Y por qué la Biblia menciona que después del bautismo viene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la resurrección de la imagen de Cristo en tu vida. Y no puede haber una resurrección de la imagen de Cristo en tu vida si no hay una muerte de la imagen del hombre, que es el espíritu del anticristo. ¿Sabes cuál? Can you guys help me? Entonces vamos a hacer esto. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a hacer lo que algunas veces solo podemos hacer, y es adorar a Dios. Si en este momento el Espíritu Santo te ha recordado de cosas en tu corazón, de mentalidades viejas, arrepiéntete.
Ayúdale al Espíritu Santo a perdonarte. Ayuda al Espíritu Santo a soltar enojo, a soltar amargura. Pide al Espíritu Santo que te llene en tu interior de las dolencias, de las ofensas de este mundo. Pide al Espíritu Santo que te llene y que te quite el temor con el cual tú vives. Pide al Espíritu Santo que rompa todo lo generacional. Generational curses be broken in the name of Jesus. Eres libre por la sangre de Jesús. So we're gonna sing. Entrégale esto a Jesús. Dile: Jesús, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y si en ese momento canta. Y si Dios pone en tu corazón bautizarse, va a haber un lugar donde lo puedes hacer, y inscríbete. Los quiero mucho. Queremos tu presencia.
Gracias, Espíritu Santo. Y en este momento, Espíritu Santo, tu testimonio es que Jesús se humilló, vino a este mundo a sufrir en la cruz, murió por el perdón de mi pecado, fue resucitado y ahora se sienta a la diestra del Padre. Él por eso dice que les conviene que me vaya, porque les enviaré mi Espíritu que ahora está en este lugar. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, honramos a Jesús como Rey de Reyes, Señor y señores, Cristo y Mesías. Te pido, Espíritu Santo, que nos llenes, no solo para este ambiente de iglesia. Lléname para mi trabajo, lléname para mi familia, lléname para los momentos difíciles afuera de estas cuatro paredes. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia en el nombre de Jesús, con un bautismo del Espíritu Santo. Amén, amén. Los queremos. Váyanse llenos del Espíritu Santo para hacer luz en este mundo. Los vemos la próxima semana. Un abrazo. decirte que te amo, mi Jesús. Tú eres mi tesoro.
tan hermoso decirte que te amo, mi Jesús. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro, Jesús. Nada en este mundo que se compara a ti. No hay riquezas en este mundo que se comparen a conocerte a ti.